decía, vamos a empezar a ver los antecedentes para secciones cónicas. Entonces, bueno, déjenme continuar. Lo primero que tenemos que recordar es el sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Este sistema de coordenadas establece una correspondencia 1 a 1 entre cada punto del plano y una pareja ordenada de números reales. Entonces, cada pareja ordenada de números reales está asociada a uno y solo un punto en el sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Es una relación biunívoca o 1 a 1. Para cada par ordenado lo podemos asociar con un solo punto en el sistema de referencia. Y tenemos un eje horizontal que se conoce como eje de las abscisas o eje de las X y un eje vertical que se llama eje de las ordenadas o eje Y. Muy bien. En donde se cruzan el eje X y el eje Y se conoce como el origen de nuestro sistema de referencia. Y como es el origen del sistema de referencia, pues este tendrá coordenadas 0,0. Muy bien, ya les decía, el eje horizontal se llama eje de las abscisas y el eje vertical se llama eje de las ordenadas o eje Y. Muy bien. Entonces, este sistema de referencia divide a nuestro, se forma por 4 cuadrantes. En nuestro primer cuadrante tenemos que todos los pares ordenados que se encuentran en este primer cuadrante tendrán la característica de que tanto su abscisa como su ordenada son positivas. En el segundo cuadrante, la abscisa es negativa, pero la ordenada positiva. En el tercer cuadrante, abscisa negativa, ordenada negativa. Y en el cuarto cuadrante, abscisa positiva y ordenada negativa. Eso ya lo conocíamos, solo es un repaso. Muy bien. Entonces ya decíamos cuáles son las características de los pares ordenados en cada uno de sus cuadrantes. En el primer cuadrante, el par ordenado tiene abscisa positiva y ordenada positiva. Muy bien. Bueno, después repasamos otro concepto que ya conocemos, que se llama distancia entre dos puntos. Entonces, la distancia entre dos puntos se puede obtener o calcular a través de una expresión. ¿Ustedes se acuerdan cuál es esa expresión y de dónde sale, muchachos? ¿Alguno se acuerda? Del teorema de Pitágoras. Exacto, del teorema de Pitágoras. Muy bien, porque se forma un triángulo rectángulo. Entonces, esta que es la distancia entre el punto P subíndice 1 y el punto P subíndice 2, es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, que tiene como uno de sus catetos, la longitud de uno de sus catetos es la diferencia de las abscisas, x2 menos x1, y la longitud del otro cateto es la diferencia de las ordenadas, que serían y2 menos y1. Muy bien, entonces el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero como yo no quiero la distancia al cuadrado, solo quiero la distancia, pues obtengo la raíz cuadrada de esa expresión. Entonces vamos a pasar al pizarrón blanco y ahí vamos a analizar esa expresión. Entonces decíamos, regreso a mi presentación, decíamos que si yo quiero calcular la distancia entre el punto 1 y el punto 2, que sería esta distancia, puedo formar este triángulo rectángulo, este que tengo aquí. Y la distancia es la hipotenusa. Entonces decíamos, la hipotenusa al cuadrado del teorema de Pitágoras será igual a uno de sus catetos, cuya longitud es x2 menos x1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, la longitud del otro cateto al cuadrado. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a escribir esa en nuestro pizarrón blanco. Entonces decíamos, distancia al cuadrado es la suma de las longitudes de los catetos al cuadrado. La primera longitud del cateto es x2 menos x1 al cuadrado y la segunda longitud es y2 menos y1 y la elevamos al cuadrado. Entonces, distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Muy bien. Bueno, otro concepto que necesitamos repasar es el concepto de una línea recta. ¿Quién me podría decir cómo entiende o cómo interpreta una línea recta? ¿Qué es una línea recta? ¿Dos puntos? ¿Dos puntos? No. Es Esto la es unión sobre... de muchos puntos, ¿no?
distancia entre dos puntos. Esta expresión nos permite calcular la distancia entre dos puntos. Pero después vamos a analizar ahora, recordar el concepto de línea recta en el plano, obviamente. Les decía, en el tema 6 vamos a ver a la línea recta, pero en el espacio de 3 dimensiones. Pero esta línea recta, este segmento de línea recta que estoy calculando, ¿cómo se define? Ya me dijeron, son varios puntos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Puede ser un segmento rectilíneo que va de un punto a otro? Un segmento, no, porque una línea recta no tiene principio ni final. Esta que yo estoy dibujando aquí solo es un segmento de la línea recta, pero esta continúa hacia abajo y hacia arriba. Muy bien. Pero más o menos por ahí va. Otra idea. Como una sucesión de puntos, pero Ajá. en una misma dirección. Más o menos, muy bien. Bueno, entonces ya vamos a ver qué es una línea recta. Una línea recta es el lugar geométrico formado por todos los puntos tales que, si tomamos dos de ellos, la pendiente se mantiene siempre constante. Esa es la definición de línea recta. Entonces, una línea recta es el lugar geométrico formado por todos los puntos tales que, si yo tomo dos de ellos, la pendiente se mantiene siempre constante. Entonces, si yo tomo este punto y este otro, entonces calculo la pendiente, y si tomo este punto y este otro, y calculo la pendiente siempre vale lo mismo. Entonces, no importa qué pares de puntos tome, el valor de la pendiente va a ser siempre el mismo. Y entonces aquí surge otro concepto que tenemos que recordar, el cual es pendiente de una recta. ¿Se acuerdan cómo se define la pendiente de una recta? Ajá. Era Y es igual a MX más B. Esa es la ecuación en la forma pendiente ordenada de una recta, pero ahorita la vamos a utilizar, entonces la dejamos aquí. Ajá, Y igual a M de X más B. M es igual a Ajá. X2 menos X1 sobre Y2 menos Y1. Al No, revés, es ¿no? al Sí, revés, pero exacto, al revés, ¿no? al revés, muy bien. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esto es cómo se calcula. Pero, ¿qué es la pendiente de una recta? Ah, pues la pendiente de una recta, exacto, muy bien. Exacto, la pendiente de una recta se define como la tangente del ángulo de inclinación. Y entonces aquí surge otro concepto. ¿Qué es el ángulo de inclinación? Ah, pues muy sencillo. El ángulo de inclinación es el ángulo que forma la recta con el eje X. Ese es el ángulo de inclinación. Entonces, si a ese ángulo que forma la recta con el eje X le calculo su pendiente, entonces, perdón, su tangente, voy a obtener por resultado un número que representará a la pendiente de esa recta. Eso es importante. Entonces, otra vez, la pendiente de una recta es la tangente de su ángulo de inclinación. ¿Qué es el ángulo de inclinación de una recta? Es el ángulo que forma la recta con el eje X. Y entonces aquí viene una consideración importante. Déjenme poner una recta con estas características. Una recta paralela al eje X como esa que acabo de poner en rojo, ¿qué ángulo está formando con el eje X? Cero. Ajá, o cero, o podría ser visto desde otra perspectiva. 180. 0 o 180. Entonces, si nuestra recta es horizontal, el ángulo que forma es 0 o 180. Y si calculamos la tangente de 0 grados o de 180, ¿qué obtendríamos por resultado? ¿Cuánto vale la tangente de 0? Ahora también vamos a repasar esos valores exactos de las funciones trigonométricas, pero si alguien se acuerda, ¿me podría decir cuánto vale la tangente de 0? 0. Es cero, ¿no? Muy bien, 0, muy bien, 0. La tangente de 0 es 0. Entonces, esto es importante porque de repente en el tema de derivadas, cuando las derivadas las vamos a utilizar para encontrar, entre otras cosas, la ecuación de una recta tangente a una curva. Entonces, si la pendiente nos queda 0, no significa que no hay recta. Significa que la recta será, ¿de qué tipo? Si la tangente, o si la pendiente... ¿Constante? Si la pendiente vale 0, entonces la recta es una recta constante, exacto. Pero, ¿con qué características? Sí, sí es una recta constante, pero ¿con qué características? ¿Paralela? Ajá, paralela al eje X, horizontal. Muy bien, perfecto. Eso es importante tenerlo presente. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces,
recuerden eso. Si la pendiente vale 0, significa que nuestra recta es horizontal. Si la pendiente vale 0, la recta es horizontal. Entonces aquí lo vamos a poner. Si la pendiente es igual a 0, entonces decimos que la recta es horizontal. Muy bien, perfecto. Pero ¿qué pasaría si nuestra recta es vertical? ¿Quién me puede decir? ¿No existe la pendiente? Ajá, no existe la pendiente. ¿Por qué? ¿Cuál es el ángulo? Bueno, perdón. ¿Cómo se define la pendiente de una recta? ¿Cómo dijimos que se define? Y2 menos Y1. Así se obtiene, así se obtiene. La tangente del ángulo Ajá, de inclinación. exacto. Así se define, perdón, así se obtiene, pero se define como la tangente del ángulo de inclinación. Perfecto. Entonces, ¿qué ángulo está formando esta recta en color amarillo con el eje X? 90 grados, 90. exactamente. Entonces, si calculan la tangente del ángulo de inclinación, que es 90, lo podrían calcular como el seno de 90 sobre el coseno de 90. Y el seno de 90 vale 1 y el coseno de 90 vale 0. Entonces, está indeterminado. Entonces, si su tangente, perdón, si su pendiente está indeterminada, significa que nuestra recta será una recta constante, ¿sí? Pero ¿con qué características? Vertical al eje X. Paralela al eje Y o vertical. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí le ponemos, no sé, pendiente, por ejemplo, 1 entre 0. Entonces, la recta es vertical. Eso también ténganlo presente. Lo vamos a utilizar en derivadas. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de esto? No. No, profe. Muy bien. Perfecto, No, perfecto. profe. ¿Y por qué les decía, por qué se obtiene así con esta expresión la pendiente de una recta? Pues ahorita lo vamos a ver y de paso aprovecharemos para repasar algunos conceptos de trigonometría. Entonces le voy a cambiar a otra hoja si es que no tienen dudas. Déjenme cambiarle a otra hoja. Ya bueno, en este caso la dupliqué para seguir usando esta. Algunas de las cosas que anotamos vamos a usarlas. Entonces, por eso simplemente la dupliqué. Ya está. Muy bien. Entonces dijimos, la pendiente, una recta es el lugar geométrico de todos los puntos tales que si yo tomo 2 de ellos, la pendiente será siempre la misma. Y dijimos que la pendiente de una recta se define como la tangente de su ángulo de inclinación. Y dijimos que su ángulo de inclinación es el ángulo que forma la recta con el eje X. Muy bien. Entonces vamos a tomar 2 puntos. Y les vamos a poner sus coordenadas a esos puntos. Entonces, a ver, déjenme borrar esto nada más y ya. Vamos a tomar a este punto que va a tener coordenadas X1, Y1. Ese es mi punto 1 de coordenadas X1, Y1. Y voy a tomar este otro que tendrá coordenadas X2, Y2. Ese es mi punto 2 de coordenadas X2, Y2. Muy bien. Entonces, aquí observamos que también podríamos formar un triángulo rectángulo. Este sería mi triángulo rectángulo. Y este ángulo de inclinación teta sería este mismo ángulo teta que forma este triángulo. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí, muchachos? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, de acuerdo a este ángulo teta, este será su cateto opuesto y este será su cateto adyacente. Entonces, ¿Me lo podría repetir, por favor? Sí, claro, eso es lo que voy a hacer a continuación. Les decía, permítanme, a ver, déjenme ver si por aquí puedo dibujar un triángulo. Y por aquí tengo la imagen de un triángulo rectángulo. Obviamente necesito un triángulo rectángulo. Pero aquí está. Aquí está mi triángulo rectángulo. Aquí está. Entonces, siempre que yo esté trabajando con triángulos rectángulos, necesito marcar un ángulo de referencia que no sea el de 90 grados. Entonces, puedo usar este ángulo teta o puedo usar este otro ángulo beta, el que ustedes quieran, pero es importante que marquen uno. Entonces, la diagonal
siempre se va a llamar hipotenusa. Y el cateto que esté de frente a mi ángulo de referencia se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto que forme al ángulo junto con la hipotenusa se va a llamar cateto adyacente. Eso es importante. Entonces, por eso aquí, en mi triángulo rectángulo que se formó, a este cateto que está frente a mi ángulo le puse cateto opuesto y a este cateto le puse cateto adyacente. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Sí ya me pudieron seguir? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí está. Esta sería mi hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Muy bien, y entonces, desde la secundaria que nos empezaron a enseñar trigonometría, nos dijeron, hay 6 funciones trigonométricas que se definen a partir de un círculo unitario. Entonces, a partir de dibujar mi sistema de referencia y dibujar una circunferencia de radio 1, se definen 6 funciones trigonométricas, las cuales son seno, coseno, tangente, ¿y cuáles son las otras? ¿Me pueden decir? Cotangente, Ajá. secante, Un momento, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias. Permítanme nada más que mueva esto y ya. Continúan. Ajá. Entonces me dijeron que después de la tangente seguía la cotangente. Muy bien, después. secante, Ajá. cosecante, Cosecante. Muy bien. Esas son las 6 funciones trigonométricas. Y me dijeron que esas 6 funciones trigonométricas se pueden definir a partir de los lados de un triángulo rectángulo. Y hay una estrategia mnemotécnica que me ayuda a recordar cómo se definen esas 6 funciones trigonométricas en términos de los lados de este triángulo rectángulo. Entonces, para recordar esa estrategia mnemotécnica, lo primero que tengo que hacer es dibujar una línea de quebrado en cada una de las funciones trigonométricas. Y entonces voy a decir ahora sí que tomo 2 veces coca, y que repito 2 veces ip. Y otra vez de abajo hacia arriba tomo 2 veces coca, y repito 2 veces ip. Y entonces esta estrategia me ayuda para recordar que la tangente de un ángulo θ se definirá como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si yo ya sé que la pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación, que es θ, y ya sé que en este triángulo rectángulo θ es el mismo que el ángulo de inclinación de la recta, y ya podría saber cuál es la longitud del cateto opuesto, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto para este triángulo rectángulo? Conociendo las coordenadas de estos dos puntos. Y2 menos Y1. Exacto, el cateto opuesto tiene por longitud Y2 menos Y1. Y el cateto adyacente tiene por longitud, ¿qué sería esta? Sí, mire. Por si alguien por si alguien no entendió por qué el cateto opuesto su longitud es Y2 menos Y1, esta distancia es la misma que hay de aquí, de Y1 a Y2, por eso la longitud sería la diferencia de Y2 menos Y1. Y ahora esta longitud es la misma que la que hay aquí abajo, que sería, ¿me lo repiten por favor? X2 menos X1. X2 menos X1. Exacto, muy bien. Y entonces ya sé que la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y sé que el cateto opuesto es Y2 menos Y1, y sé que el cateto adyacente es X2 menos X1. Por eso la pendiente, la expresión que me permite calcularla es esta, porque decíamos que la pendiente de una recta se define como la tangente de su ángulo de inclinación. De ahí sale esa expresión. ¿Están de acuerdo, muchachos? Bueno, entonces ahora lo que vamos a estudiar es cómo determinar los valores exactos del seno, tangente, cosecante para ángulos notables. Lo primero que tenemos que recordar es algunas identidades donde se involucran el seno y el coseno. Entonces, en la tangente, en términos del seno y del coseno, la tangente se puede representar como seno sobre coseno. La cotangente es su recíproco, o sea, escrita al revés, coseno sobre seno. La secante es 1 entre la función trigonométrica, hablando de estas dos, que empieza con una letra distinta a S, entonces es el coseno,
Y la cosecante es 1 entre la función trigonométrica, otra vez hablando de estas dos, que empieza con una letra distinta a C, que sería el seno. Muy bien. ¿Y para qué necesitamos estas identidades de cociente? Porque usando esta otra estrategia mnemotécnica, en la que vamos a dibujar primero a la función seno, en segundo lugar a la función coseno, sus nombres nada más, vamos a dibujar una raíz cuadrada, y dentro de esta raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir a los números del 0 al 4. Primero en orden creciente para el seno, 0, 1, 2, 3 y 4. Y posteriormente en orden decreciente para el coseno, que serían 4, 3, 2, 1 y 0. Y esta raíz va a estar siempre dividida entre 2. Y bueno, ya que hicimos eso, entonces nuestra primer columna va a estar asociada al valor 0 grados o 0 radianes. Nuestra segunda columna estará asociada al 30 grados o pi sextos radianes. La tercera columna, 45 grados o pi sobre 4. La cuarta columna, 60 grados o pi sobre 3. Y la quinta columna serán 90 grados o pi medios. Así es que si yo quiero conocer el seno de 45 grados, pues simplemente me voy al renglón seno. Ya está. Déjenme marcarlo con marcador. Ya está. Aquí está. Entonces me voy al renglón seno y a la columna 45 grados. Aquí está. Es esta. Y entonces veo dónde se intersectan esas dos líneas. ¿Dónde se intersecan, muchachos? En el 2. Raíz de 2 sobre 2. Exacto, en el valor 2. Sin embargo, el valor 2 está dentro de una raíz, como bien pudieron mencionar. Entonces, el seno de 45 será la raíz de 2, pero ese resultado está dividido entre 2. Entonces, el seno de 45 es equivalente a la raíz de 2 sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. A ver, vamos a calcular ahora el coseno de 30 grados. Entonces nos vamos al renglón coseno y a la columna 30 grados. ¿Dónde se intersecan? En el 3. En 3, ajá, pero... Raíz de 3 dividido entre 2. Ajá, pero está dentro de una raíz, entonces sería raíz de 3 sobre 2. Exacto. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y si quiero usar una función que no sea seno y coseno como estas, pues no pasa nada, porque pues estas funciones se pueden definir en términos del seno y del coseno. Aquí tenemos un ejemplo, tangente de 30, vamos a calcularlo. Entonces, ¿cómo calculo el valor de tangente de 30? Pues como la tangente de 30 es equivalente ¿a qué? Seno sobre coseno. Ajá, exacto, seno sobre coseno. Entonces diría seno de 30 seno sobre coseno. Exacto, sí, seno sobre coseno. Entonces diría seno de 30 sobre coseno de 30. Entonces levanten su mano a ver quién me quiere decir cuánto vale el seno de 30. Alguien más que me diga cuánto vale el coseno de 30. Y por último, cuál es el resultado de simplificar esas dos expresiones. Entonces, Wendy, te escuchamos. El seno de 30 es un medio. Exacto, el seno de 30 es un medio. Y después, a ver, Catherine, ¿cuál es el coseno de 30? Kate, si no mal recuerdo, querías que te llamáramos Kate, ¿verdad? ¿Sí me escuché, profe? Sí, claro, te escuchamos. Es raíz de 3 sobre 2. Exacto, raíz de 3 sobre 2. Y por último, entonces, ya bajaron la mano. Tú misma, Catherine, ¿podrías ayudarnos a simplificar esta expresión? ¿Cómo se dividen números racionales? Profesor. Sí, te escucho. ¿Arriba en un medio no es raíz de 1 sobre 2? Sí, justamente sería la raíz de 1 sobre 2, pero la raíz de 1 es exacta, vale 1, y por eso simplemente dijimos un medio. Pero sí tienes toda la razón. Pero ¿ya ves por qué escribimos 1? ¿Sí te das cuenta? Sí, No, ya. por nada, muchas gracias a ti por no quedarte con la duda y preguntar. Eso es muy importante. Gracias por preguntar. Entonces, Catherine, ¿podrías ayudarnos a simplificar? Sí. Fíjense que
Cuando nosotros dividimos números racionales, los números racionales son aquellos que se pueden representar como un cociente de dos enteros. Entonces, si yo divido A sobre B sobre C sobre D, lo que puedo hacer para que sea más sencillo, puedo usar la regla de sándwich, extremos por extremos arriba, medios por medios abajo. Otra estrategia que puedo usar es que siempre que divido dos números racionales, haré el producto de la expresión del numerador, que sería esta, por el recíproco del denominador, que ya dijimos que se escribe al revés. Y entonces me quedaría AD sobre BC. Entonces, siguiendo esa estrategia, ¿cómo quedaría simplificado este cociente, Catherine? ¿Te gustaría ayudarnos? ¿Es raíz de 6 sobre 4? Pero no me digas solo el resultado, si me ayudas a hacer el procedimiento. Ah, claro, bueno, sería, utilicé Ajá. yo la multiplicación, que Ajá. era 1/2 Ajá. por raíz de 3 sobre 2. No, no, porque si lo vas a multiplicar, entonces el que aparece en el denominador se debe de escribir en forma de recíproco. Y dijimos que el recíproco es escribirlo al revés. ¿Sí te acuerdas? O si quieres usar la regla del sándwich, también está bien, ¿eh? No pasa nada. No sé cuál quieras utilizar. Regla de sándwich o esta estrategia. Lo que tú quieras. Bueno, entonces sería 1 sobre 2. Ajá, 1/2, ajá, por. Bueno, 1/2 por 2 sobre raíz de 3. Exacto, muy bien. ¿Y cómo se simplifica eso? Muy bien, sí, 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 tienes toda la razón. ¿Cómo simplificas eso? Entonces, es 1/2, que es la expresión del numerador, por el recíproco del denominador, y ya dijo su compañera, 2 sobre raíz de 3. Entonces, 2 sobre 2 es la unidad, y nos queda que la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3, pero como usualmente nos piden racionalizar, racionalizar significa multiplicar por la raíz que aparece en el denominador. Entonces, multiplico por raíz de 3 sobre 3, que eso es un 1. Entonces no se está alterando mi fracción y entonces me queda raíz de 3 sobre 3. Este es el valor de la tangente de 30 grados, raíz de 3 sobre 3. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, muchachos? Muy Gracias, bien. profe. No, gracias a ustedes. Entonces les decía, un resultado lo consideramos simplificado si este tiene exponente positivo y entero y que no aparezca un radical en el denominador. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, la expresión 5 a la menos 1/2 como respuesta, eso no sería un resultado simplificado, porque la potencia no es entera ni positiva. Entonces, lo primero que hacemos por leyes de los exponentes, sabemos que cuando tengo una potencia negativa, la puedo bajar esa expresión al denominador y su potencia cambia de signo. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? Como 1 sobre... raíz de 5. Ajá, como 5 a la 1/2 y ya después un exponente fraccionario se escribe como una raíz. Exacto. Entonces, si tenemos x a la m sobre n, se escribe como raíz enésima de x a la m, donde el denominador se convierte en el índice de la raíz. Por eso su compañera nos dijo que sería raíz de 5, porque el denominador es 2, entonces el índice de la raíz sería 2, raíz cuadrada de 5. Muy bien. 5 a la 1, pero 5 a la 1 es 5, por eso no escribí la potencia 1. Y luego, como tenemos una raíz en el denominador, ¿qué tenemos que hacer? Racionalizar, multiplicar por esa misma raíz. Entonces nos queda de esta manera. ¿Y cuál sería el resultado simplificado? Ahora sí. Raíz de 5 sobre 5. Exacto, muy bien. Ya eso ya está. El resultado ahora sí ya está simplificado porque no tenemos exponentes racionales ni negativos y todo, no aparecen raíces en el denominador. A eso me refiero con el resultado simplificado. No sé si con eso ya fue más claro. Sí, profe. Perfecto. Entonces, racionalizarlo es como multiplicarlo por 1, básicamente, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Así es, tal cual. Y siempre se tiene que hacer, perdón. Sí. Y siempre se tiene que hacer cada que en el denominador venga una raíz. raíz. Así es, ajá, exacto.
Exacto. Ok, gracias. Sí. Gracias a ti por preguntar. Entonces, estamos viendo esto porque les decía, todo esto lo vamos a ir ocupando a lo largo del semestre. Entonces, lo estamos empezando a practicar ahora mismo para que cuando lo usemos, pues lo tengan presente, lo tengan fresco y no les cueste trabajo entender. No sé si de todo esto que acabamos de ver tienen alguna duda, algo que digan, ¿y cómo haría esto? ¿O a qué se referían cuando hablaban de esto otro? ¿Alguna duda, muchachos? ¿De esto? No, profe. ¿Quién me podría No, profe. decir o ayudar cómo calcular la cosecante de 60? Adelante si quiere levantar la mano, está bien. Sí, me damos. Ajá, Vázquez Lara, te escuchamos. Sería 1 sobre seno de 60, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Y sabemos qué? El seno de 60 es igual a 3. No. Raíz de 3 sobre 2, perdón. Exacto, muy bien, raíz de 3 sobre 2. Y entonces, muchas gracias. Ahora le preguntamos a Catherine, ¿quieres ayudarnos? Ah, no, ya bajó la mano, no hay problema. Ah, sí, Emiliano Ramos León. ¿Cómo simplificarías esta expresión que nos dijo tu compañera? El de arriba lo escribiría como una fracción. Ajá, 1 sobre tal cual, 1. 1, ajá, muy bien. Déjame Ajá. escribirlo como tú sugieres. Estoy de acuerdo contigo. Sí, con 1 sobre 1, del ajá, sándwich. ajá. Sí, y eso sobre la raíz, o sea, en el denominador abajo, raíz de 3 sobre 2. Exacto, muy bien. Entonces, tu compañero dice que el 1 lo escriba como 1 sobre 1 y al denominador por ahora no le haga modificaciones. Listo, ya está. ¿Y luego? Hacemos la ley del sándwich. Ajá. Y me queda en el arriba 2. Ajá, en el numerador 2. Y en el denominador raíz de 3. Exacto. Y entonces, como tenemos una raíz en el denominador, ¿qué tenemos? Se racionaliza. Ajá. Ajá, ¿no? ¿Sí? Que es por la raíz de 3 sobre la raíz de 3, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Y qué te quedaría? Y me queda arriba queda marcada 2 sobre raíz de 3. 2 veces la raíz de 3, ajá. Ajá, 2 veces la raíz de 3 sobre 3. Exacto. Así de fácil, muchachos. Perfecto. Okay. Y eso también lo van a usar en álgebra. Entonces, pues qué bueno que lo estamos revisando porque cuando lo vean en álgebra, pues va a ser sencillo para ustedes. Entonces, les decía, ¿qué pasaría si el valor exacto del ángulo que me piden es mayor a 90? O sea, que me pidan calcular el seno de 135 o el valor del coseno de 135. Y si yo al utilizar esta estrategia solamente tengo ángulos entre 0 y 90, no pasa nada, se puede arreglar. La estrategia que vamos a usar en ese caso es primero dibujar un sistema de referencia. Ya dibujo mi sistema de referencia, ubico a mi eje X y a mi eje Y. Dijimos que el eje X es el eje horizontal, que se conoce como eje de las abscisas, y el eje Y es el eje vertical, que se conoce como eje de las ordenadas. Entonces, ya que dibujé mi sistema de referencia, lo que voy a hacer ahora es encontrar el ángulo 135 grados, que sería ese. Dibujo un segmento de recta que parta del origen y que me ayude a visualizar ese ángulo de 135 grados. Muy bien, entonces ya que ubiqué mi segmento a ese ángulo, lo que voy a hacer siempre es dibujar un triángulo rectángulo que tenga como característica que uno de sus catetos sea el eje X. Siempre va a ser así. Entonces ya este es mi triángulo rectángulo que voy a usar. Y entonces les preguntaría a ustedes, ¿cuánto valdría, si este ángulo desde el eje X hasta aquí vale 135, cuánto valdría este otro ángulo? 45. 45. Exacto. Muy bien, entonces si yo quiero calcular el valor del seno de 135, sería equivalente al seno de 45. Pero si quiero calcular el coseno de 135, sería equivalente a menos el coseno de 45. Y ustedes podrían preguntarse, ¿por qué este es positivo y este es negativo? Ah, pues muy sencillo, porque nosotros recordamos que el seno se define como el cateto puesto sobre la hipotenusa. Y no importa en qué cuadrante se encuentre mi ángulo, la hipotenusa será siempre positiva. Siempre va a ser positiva. Y ya dependiendo, ahora sí, del cuadrante en el que me encuentre, los catetos podrán ser positivos o negativos.
Entonces, para este triángulo rectángulo, ¿qué signo tiene el cateto opuesto? Que es este. ¿En qué lado Negativo. de las 10 está? No. ¿En qué lado de las 10 está? En el positivo. Positivo, exacto. Entonces, por eso, más entre más nos quedó más. Y para el coseno sería, el coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y entonces, ¿qué signo tiene el cateto adyacente de este triángulo rectángulo? ¿En qué lado de las X se encuentra? En las Negativo. negativas. Negativas. Y la hipotenusa dijimos siempre es positivo, entonces menos entre más da este menos. Y ahora sí, ¿cuánto vale el seno de 45? Raíz de 2 Raíz de entre 2 2. entre 2. Exacto. ¿Y cuánto vale el coseno de 135? Menos raíz de 2 Raíz de sobre 2. 2 entre 2. Exacto. ¿Ya vieron, muchachos? Entonces, por último, ya ahora sí, para irnos. Imagínense que a ustedes les pidiesen calcular la tangente de 300 grados. Entonces, ¿qué harían primero? Voy a cambiar de color porque ese no se ve muy bien. Quiero calcular la tangente, o me piden calcular la tangente de 300 grados. Entonces, lo primero que hago es decir, pues la tangente se define como seno sobre coseno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Ya después que hice eso, ahora sí veo qué signo va a tener el seno y qué signo va a tener el coseno en 300 grados. Entonces, ubico los 300 grados, van 90, 180, 270 y por aquí serían 300. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. Después de profe. ubicarlos, siempre tengo que dibujar un triángulo rectángulo cuyo uno de sus catetos sea el eje X. Entonces me queda este triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería este ángulo? 60. 60. Muy bien, entonces quiere decir que el seno de 300 es equivalente al seno de 60 y el coseno de 300 también es equivalente al coseno de 60. Pero nos falta, ¿qué? De estas dos. Los signos. Los signos, exacto. Entonces, ¿qué signo tendrá el seno en el cuarto cuadrante? ¿Y qué signo tendrá el coseno en el cuarto cuadrante? Pues si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto es negativo, la hipotenusa es positiva, entonces, ¿qué signo tendrá el seno de 300? Menos. Ajá, menos. Perfecto. Y ahora, si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, y la hipotenusa es positiva siempre, entonces positivo entre positivo es positivo, y entonces menos entre más nos queda, ¿qué? Menos. Menos. Muy bien. Y ahora sí, ¿cuánto vale el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Muy bien, ¿sí? ¿Y cuánto vale el coseno de 60? Un medio. Exacto, un medio, muy bien. Entonces, aplicando la multiplicación de números racionales, sería raíz de 3 sobre 2 por el recíproco de un medio, que sería 2 sobre 1. 2 entre 2 da la unidad, nos queda raíz de 3 sobre 1, que sería simplemente raíz de 3. Y ese es el resultado. La tangente de 300 es menos la raíz de 3. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Cómo ven? Sí, ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Nosotros lo vamos a usar para el tema de funciones. Entonces, por eso se los quise mostrar desde ahora, porque además lo van a usar en álgebra. Entonces, ya que en álgebra lo van a usar y con nosotros también, pues entonces mejor que sea lo primero que veamos. Entonces, por el día de hoy, eso sería todo. Muchas gracias a ustedes por conectarse.